Tenemos con nosotros al pastor Juan Carlos Moscoso, un hombre con una amplia experiencia ministerial y un recorrido por varias naciones impartiendo la verdad presente del nuevo pacto, asumiendo el compromiso de formar ministros competentes, fundador y pastor principal de Generación de Fe España. Con ustedes, el pastor Juan Carlos Moscoso. Bienvenido. Un saludo para todos aquellos que están conectados hoy con nuestro CAM Europa 2020. Quiero primeramente dar gracias a Dios por este tiempo y por esta maravillosa jornada en la que estamos siendo edificados a través de las diferentes gracias. Gracias también por lo que Dios nos está entregando por medio de estos hombres y mujeres que ponen de sus tesoros para llevarnos a la verdad de Cristo. Quiero agradecer por la bendición de poder disfrutar juntos de lo que Dios nos está dando en este tiempo. Creo que es una ventana que se abre para que este continente conozca la grandeza de Cristo y para que muchos puedan trascender a esa verdad presente que ha cambiado nuestras vidas. Creemos que es el tiempo para Europa, donde por medio de la gracia de Cristo veremos vidas alcanzadas y veremos vidas transformadas. Gracias de una manera muy especial al apóstol Basilio Patiño y a la pastora María Esther por su incansable trabajo y su total entrega a la causa eterna. Y cómo no, gracias también a todo el presbiterio de Rema por esta gran oportunidad. Quiero agradecer también al apóstol Rafael Ugarte por esa maravillosa palabra que nos lleva a seguir creciendo y a seguir siendo edificados y estructurados en las verdades de este poderoso evangelio, y por todo lo que siempre nos entrega a través de su vida. El tema que nos ha tocado abordar en nuestro CAM Europa 2020 es avanzando con una mentalidad gubernamental. Y se trata de una temática de vital importancia, teniendo en cuenta que el entorno en el que vivimos avanza con una mentalidad fundamentada en preceptos humanos y en culturas de hombres, desembocando en una sociedad decadente y en un sistema de vida que está levantando las nuevas generaciones sin valores morales, sin valores éticos y sin ningún conocimiento del propósito para sus vidas. Por eso esta temática es trascendental para la constante edificación de la Iglesia, para nuestro avance como individuos, pero también para nuestro avance como organismo corporativo. Esta temática es de vital importancia para el desarrollo efectivo de la función apostólica de sobreedificar sobre un fundamento que ya ha sido establecido. Función apostólica que va más allá de los derechos que como hijos de Dios creemos que tenemos. Es una función que fomenta lo que estas generaciones no encuentran y no han encontrado en el sistema educativo moderno, una función que fomenta las relaciones, una función que fomenta las relaciones de poder y las relaciones de propósito, una función que incrementa los principios establecidos en el nuevo pacto, porque nos muestra la posición que hemos recibido dentro del marco del perdón, la justificación, la santificación y la glorificación, ganados en la cruz del Calvario, es decir, dentro del marco de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, posición en la cual no solo usamos libremente todos esos dones espirituales en los lugares donde nos congregamos, sino que se manifiesta en la vida diaria para ser testimonio a las familias, para ser testimonio a nuestro entorno, para ser testimonio aún a las naciones, para ser reflejo al mundo de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas como responsable de instaurar un modelo de gobierno efectivo y poderoso derivado de la misma naturaleza y diseño de Dios. Porque la estructura del gobierno de Dios se da como resultado del deseo en su propia naturaleza de traer orden al caos, es decir, del deseo en su propia naturaleza de traer productividad al vacío. Por eso hablamos de un modelo de gobierno que no se desarrolla condicionado por los parámetros humanos, pero tampoco bajo la perspectiva de una iglesia local, sino que trasciende a lo universal, trasciende a lo eterno. Los parámetros divinos de una mentalidad gubernamental de alguna manera están fundamentados en el pensamiento de Cristo. Por eso no podemos ver lo apostólico como un movimiento pasajero. No podemos ver lo apostólico como lo que está pasando ahora en determinadas congregaciones. No lo podemos ver como la nueva moda evangélica, sino como el establecimiento de un gobierno constituido en Cristo. Lo apostólico no es una costumbre,
Lo apostólico no es una moda, es ordenar nuestras vidas de acuerdo a las normas del orden de Dios. Dios gobierna desde su propio orden. Por eso el Salmo capítulo 22 versículo 28 dice: porque de Jehová es el reino y Él gobierna las naciones, Él rige las naciones. Por eso un verdadero gobernante nace de la presencia y de la comunión con su Creador, impregnándose de su naturaleza para trascender a un gobierno establecido sobre un orden de diseño, a un gobierno establecido sobre un orden de influencia, de administración, de responsabilidad, de productividad, fundamentado en valores que solamente encontramos en el reino, valores como el amor, el entendimiento, la misericordia y la fe. Solo desde ese orden nosotros podremos avanzar de una manera efectiva, porque entendemos que los parámetros que gobiernan la mente del mundo están lejos de los principios que estructuran la mente de Dios. Principios como el amor, principios como la entrega y el servicio, pero también la acción, que no solo abarca el poder y las maravillas de la creación, sino un espíritu de desarrollo efectivo que no se detiene ante ninguna circunstancia, ante ninguna problemática, ante ninguno de nuestros problemas, que está fundamentado en la fe de Jesucristo para enfrentar lo que sea necesario, para llevarnos a avanzar de una manera práctica, para llevarnos a avanzar de una manera segura y de una manera victoriosa. La mentalidad gubernamental apunta a la realización de la voluntad de Dios en relación con la creación de una nueva sociedad, caracterizada por la justicia, caracterizada por la paz, pero también por mentes dinámicas que avanzan de acuerdo a los parámetros divinos. Quien avanza con la mentalidad gubernamental avanza hacia el propósito. Eso sí, administrando con responsabilidad todos los recursos que le han sido entregados por asignación. El deseo de cada uno de nosotros es dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Es el deseo de todo ser humano. Es dar fruto en todas las áreas. Es avanzar de una manera productiva. Es avanzar de una manera efectiva. Pero esa efectividad está sujeta a la mentalidad que nos gobierna. O somos gobernados por una mentalidad humana dependiente de una naturaleza caída, o trascendemos definitivamente al gobierno de la mente de Cristo. Porque lo que es progreso para el hombre no necesariamente es progreso para Dios. Lo que es avance para el hombre no necesariamente es avance para Dios. Lo que son bendiciones para el hombre no son bendiciones para Dios. El concepto que el hombre natural tiene de las bendiciones es totalmente contrario al concepto de Dios, porque la bendición de Dios es Cristo. Entonces no se trata de nuestras capacidades mentales innatas, ni de nuestra preparación académica. Podemos tener un coeficiente intelectual por encima de la media, pero sin Cristo no vamos a avanzar según los planes de Dios, y no veremos ningún efecto en nuestro avance espiritual, porque cuando nuestros objetivos dependen de las necesidades y de los deseos humanos, son resultados de mentalidades gobernadas por la vieja naturaleza. Pero una mentalidad gubernamental se da cuando el deseo de la criatura conecta con el deseo del Creador. Es decir, cuando la criatura entiende que el fin primordial de sus acciones es el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando la criatura comprende que las cosas no pasan por su propio esfuerzo, que las cosas no pasan por sus propias capacidades, por las obras que hace, ni por su preparación, ni por sus deseos, sino por la voluntad y poder del Creador. Es lo único que nos lleva a avanzar de una manera excelente. Y la excelencia es el reflejo de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Un hijo entendido rompe con la mediocridad, tiene una mentalidad de avance, tiene una mentalidad de propósito, porque el entendimiento de la verdad de Cristo produce la vida de Cristo, para que andéis como es digno del Señor, llevando mucho fruto. Un entendido es alguien productivo, un entendido es alguien que fructifica, que avanza, hasta que Cristo sea todo en todo. Entonces, el fruto es proporcional al nivel de conocimiento que tengamos de su voluntad, para el cumplimiento del propósito eterno de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hablar de mentalidad en lo que se refiere a gobierno
es ubicarnos en el centro de dos líneas de pensamiento. Entre la mentalidad gobernada por el deseo de poder de la perspectiva humana, ojo, que por no ser encauzada de la manera correcta, manifiesta y ejecuta el gobierno de forma equivocada, haciéndose daño a sí mismo y haciendo daño a los demás. Y la mentalidad que reposa en su punto de tensión, guardando equilibrio en las acciones, de acuerdo al diseño original de quien nos dio la vida. Nosotros ejercemos gobierno como resultado de la influencia del orden imperante en el entorno, que se adueña de las mentes para manipular los pensamientos, para manipular las palabras, para manipular nuestras propias decisiones. Por eso el orden de dominio en que nos movemos determina la mentalidad que nos gobierna y la mentalidad con la que vamos a gobernar. Por eso nuestra sujeción a la realidad que estamos viviendo, es decir, a la nueva normalidad y a las demandas legales y sanitarias establecidas para nuestra propia protección, simplemente es el reposo de nuestro reproche a las exigencias del sistema. El mundo siempre ha estado sometido a diversas corrientes de pensamiento, de acuerdo al modelo cultural dominante. Y nuestro Señor Jesucristo no era ajeno a esa verdad. Él conocía perfectamente las influencias externas y conocía perfectamente el choque de poderes de cada una de esas influencias. Por eso Él dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 42. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Tremenda palabra. Pero Él termina soltando una verdad transformadora, una verdad reveladora, una verdad que nos muestra el verdadero carácter de la misión de Dios. Y en el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está mostrando aquí el punto coyuntural entre dos pensamientos diametralmente opuestos, entre la soberbia de quienes se han enseñoreado sobre los demás y quienes han reconocido que la única y verdadera grandeza se encuentra en Cristo. Es decir, entre la opresión del pensamiento del hombre contra el hombre y el dominio del servir, estableciendo nuestro Señor Jesucristo que el más alto nivel de gobierno es el servicio y que la más alta expresión de poder está en la libertad de reconocer el equilibrio entre la grandeza y la humildad de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús plantea avanzar desde su propia naturaleza, desde su propia esencia, desde su espíritu vivificante en la conquista del corazón del hombre, para gobernar desde la plenitud de su amor, desde la plenitud de su poder, desde la plenitud de su servicio, en contraposición con la expectativa netamente política y humana del pueblo de Israel, según la exigencia histórica de un ambiente que esperaba y respondía a la premisa de un gobierno político. Entonces los sistemas humanos de poder, incluyendo las religiones tradicionales, proponen su finalidad desde la opresión, y eso hace imposible avanzar con una mentalidad gubernamental sana y correcta. Solo los libres en Cristo sirven al hombre, porque avanzan fundamentados en una mentalidad superior, que es la mente de Cristo. Entonces, entender que Dios nos dio una posición superior es entender que estamos sentados en los lugares celestiales para gobernar y avanzar desde un ámbito superior. Pero todo esto parte de Cristo. Él es el principio y el fin de todo. De Él parte el propósito. En Él se cumple el propósito. Solo la fe en Jesucristo nos hace trascender de un gobierno improductivo, de un gobierno caducado a una mentalidad gubernamental. Jesús de Nazaret fue el más alto y claro ejemplo de la manifestación del reino. Aún en los momentos más difíciles que tuvo aquí, en su vida, aquí en la tierra, cuando Pilato creía que lo estaba juzgando, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo que está intentando es poner al Señor en una posición de gobierno errónea, de acuerdo a su contexto de pensamiento, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su mentalidad. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey de este sistema religioso? ¿Eres tú rey de este sistema político y social corrupto? ¿Eres el presidente? ¿Eres el jefe? ¿Eres el gerente? ¿Eres el dueño? Esa es la posición de gobierno que nos gusta. Es la posición de gobierno que nos cautiva. Pero el Señor nunca se acogió a esa posición que los hombres tenían determinada para Él. Jesús, en su más alto conocimiento de propósito, lleno de paz y lleno de humildad, responde, mi reino no es de este mundo. Mi reino no pertenece absolutamente a nada de lo que tú estás imaginando.
de lo que tú haces, de lo que tú piensas. Yo no vine a moverte la butaca. Yo no vine a quitarte esa posición de jerarquía que te llena de orgullo y de codicia. Yo vine a reconciliarte con mi Padre. Por medio de la renovación de tu entendimiento. Por medio de la renovación de tu mentalidad, que ha sido intoxicada por el mundo, por el cosmos, por este sistema de pensamiento. El Señor le está diciendo, el orden y el gobierno de Dios no es de este mundo, no pertenece a este sistema, no es parte de la configuración de cómo opera este planeta, no está sujeto a cambios, escuche bien, no está sujeto a cambios como resultado de las dificultades aparentes, de las circunstancias, de su problemática. Trascender a una mentalidad gubernamental exige un cambio radical de forma de pensar para funcionar, para vivir y para tomar decisiones bajo la autoridad de Dios. Cuando la autoridad de Dios es activada en nosotros, reconocemos la legitimidad del reino y cuando actuamos según la voluntad del Padre de una manera radical, segura y estable. La mentalidad del ser humano en general está sujeta a cambios en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de reaccionar. ¿Producto de qué? De la tensión causada por la dependencia a las informaciones del entorno, a los medios de comunicación, a todo lo que pasa a nuestro alrededor, parezca bueno o parezca malo. Por eso es que la mayoría de las decisiones que tomamos no dependen totalmente de nosotros mismos, sino de nuestro entorno, de los consejos, de las opiniones, de los comentarios de otros, de la influencia del mundo. En los momentos de crisis, no podemos tomar decisiones basadas en las circunstancias, sino en la seguridad de la palabra de Dios, porque nos lleva a conocer y entender todo lo justo, todo lo puro, todo lo práctico de la verdad de Dios. Es cuando entendemos que la conciencia, la capacidad de gobierno, la capacidad de decisión, la libertad de pensamiento del ser humano es lo único que nos distingue del resto de la creación. El ser humano es la única criatura capaz de plantearse un sueño y perseguirlo. El problema es que la mayoría de las veces la elección de ese sueño, la consecución de ese sueño, el logro de ese sueño está influenciado por un inconsciente gobernado por factores externos determinados por el cronos. Escúcheme bien, determinados por el tiempo. Factores como el pasado, el presente y el futuro. Y cuando hablamos del pasado estamos hablando de aquello que incluye la memoria genética, la dependencia a un espíritu de culpabilidad, que la mayoría de las veces no nos deja avanzar de manera efectiva. Cuando hablamos del presente, hablamos de aquello que incluye las respuestas al entorno y la necesidad de aprobación, siempre pensando en la opinión de los otros. Y cuando hablamos del futuro, es aquello que incluye las motivaciones que hacen enfocar nuestra esperanza en promesas que ya han sido cumplidas en Cristo. ¿Todo esto es resultado de qué? De la falta de conocimiento por la mala formación que hemos recibido tradicionalmente y que no nos lleva a avanzar bajo la influencia de un gobierno correcto, sino bajo la influencia de un gobierno equivocado. Por eso es que escuchamos expresiones como el evangelio no es para mí, las cosas no me salen bien, Dios a mí no me escucha, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene solución. Pero el tema es que cuando nuestro gobierno ha sido fundamentado en una mentalidad religiosa, está por fuera de los parámetros legales del evangelio, está por fuera de los parámetros que Cristo impartió en el Espíritu, por fuera de la formación de ese evangelio completo que edifica mentalidades direccionadas al propósito eterno. El evangelio del reino tiene su propia mentalidad. Y cuando nos acogemos a esa mentalidad, dejamos de depender de ese evangelio que nos invita a una constante lucha contra un pensamiento caído. Por eso cuando pasamos por problemas, por situaciones difíciles o lo que llamamos desiertos, una mente gubernamental fundamentada en el evangelio completo confiesa que la legalidad de Dios gobierna sobre sus problemas, gobierna sobre sus circunstancias, gobierna sobre cualquier cosa que le esté sucediendo, confiesa que los parámetros divinos son el estándar de sus decisiones según el diseño original. Todos tenemos una asignación de gobierno en la vida, que generalmente ha sido desvirtuada y desviada por un sistema de gobierno caído que ha manejado la mente del hombre. Por eso avanzar con una mentalidad gubernamental requiere que desde el reino, y esto es importante entenderlo, desde el reino de Dios, conectemos con el ámbito espiritual que somos llamados a gobernar, como nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, el entorno donde nos han ubicado.
Requiere que desde el reino conectemos con el territorio que se nos ha entregado en el Espíritu para dar lo que hemos recibido de Cristo. Para eso es necesario que tengamos conciencia de reino, porque el verdadero gobierno se hace desde un reino. Y eso hace necesario que conozcamos las normas legales y los preceptos del reino al que hemos decidido pertenecer, el reino que hemos aceptado, el reino al que hemos creído, el reino que hemos entendido, el reino de Dios que ahora es nuestro reino, partiendo del conocimiento que se nos ha entregado en su palabra. Por lo tanto, familia, hablar de avance gubernamental no es solo un asunto de Estado, sino un asunto de carácter personal que requiere un cambio total en nuestra manera de pensar para desarrollar el potencial de sabiduría y justicia que Dios puso sobre cada uno de nosotros como individuos y como organismo corporativo, entendiendo que ese organismo corporativo tiene la responsabilidad gubernamental de manifestar las virtudes de quien lo gobierna. Eso es mentalidad de gobierno, eso es mentalidad gubernamental, una mentalidad guiada por el Espíritu Santo, pero de acuerdo al plan original de Dios diseñado para cada uno de nosotros y entregado por asignación en Cristo para el cumplimiento del propósito eterno, entendiendo que igual que la revelación, nuestro gobierno en Dios se da de una manera progresiva. Hemos entendido que la revelación se ha dado de una manera progresiva. Por eso cuando hablamos de revelación, hablamos de revelación progresiva. Pero de la misma manera nuestro gobierno en Dios se da y se manifiesta y se desarrolla de una manera progresiva. Comenzamos gobernando nuestra propia vida para terminar gobernando grandes esferas. Comenzamos gobernando cosas pequeñas, cosas de nosotros mismos, cosas domésticas, cosas locales, para terminar asumiendo grandes responsabilidades. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Porque en su multiforme sabiduría Dios actúa desde las cosas pequeñas hasta las cosas más poderosas. Entonces la fidelidad no depende de la cantidad entregada, sino del sentido de responsabilidad, del sentido de fe, del sentido de convicción. Por eso es que todo esto está dentro del marco de la medida de fe que nos ha sido dada. Por eso abrazar la importancia de una posición de gobierno se trata de centrarnos en el proceso de estructuración de nuestra propia mentalidad. De centrarnos en la responsabilidad y deseo de asumir una verdadera transformación desde el espíritu de nuestra mente. De centrarnos, iglesia, en la responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad como resultado de un compromiso con la palabra, de un estudio concienzudo de lo heredado en Cristo. El tema es que a nosotros nos gustan los resultados rápidos y por eso obviamos los pasos críticos necesarios para llegar ahí, como la comunión, el entrenamiento, la oración diaria, el discipulado, la lectura de la palabra, las relaciones con los hermanos, las relaciones con el mundo, el servicio al Señor, y ojo, también estas convocatorias. Por eso es totalmente necesario nutrir nuestro espíritu con la palabra de verdad, vivir la dinámica de consumir la palabra, de comer Cristo, de tragar lo que se nos ha entregado como el pan de vida, para avanzar eficazmente con una mentalidad gubernamental sujeta a los preceptos de Cristo, sujeta a la mente de Cristo. Algo tenemos que gobernar en la vida. Nosotros hemos sido diseñados para eso. Por eso tenemos que conocer los planes y el rol que se nos ha entregado por Dios, para tener una conciencia equilibrada de gobierno, despojándonos de los temores y ataduras de esa potestad de las tinieblas en la que el hombre ha estado sumido, sometido a los caprichos de las culturas dominantes, para poder asumir los desafíos de ser verdaderos gobernantes de su reino y agentes de crecimiento para esta generación, de ser testimonio activo de lo que Dios ha hecho y está haciendo constantemente en nuestras vidas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de Dios está diseñado de acuerdo a su propia naturaleza y su gobierno no es ajeno a ese principio. Todo lo que emana de Dios es por causa del propósito, para el cumplimiento del propósito. Pero el cumplimiento del propósito solo se da dentro de un marco de gobierno. La palabra de Dios dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios.
O sea que Dios decide crear al hombre para proveer un agente administrador, un agente gobernador para el planeta. Por lo tanto, el hombre fue creado para gobernar. El hombre fue creado para regir. Es parte de su naturaleza buscar mecanismos de autoridad que traigan orden a su mundo privado y social. Y eso nos diferencia de todo lo creado material y espiritual. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Y esto no solamente nos habla de un Dios que gobierna, sino de un Dios que avanza, un Dios que se mueve, un Dios activo, un Dios que no está quieto, un Dios que hizo una criatura que sería su representante, investida de autoridad, señorío y dominio, diseñada para gobernar y avanzar en el propósito de acuerdo al diseño divino como cabeza visible del mundo, con una responsabilidad delegada desde la eternidad, hecha a su imagen y conforme a su semejanza. Y esa imagen no es otra cosa que Cristo mismo impartido a nuestro espíritu. Cristo como la imagen entendible del Dios incomprensible. Cristo como la imagen visible del Dios invisible. La imagen que es la manifestación exacta de Dios en la naturaleza y carácter de Cristo. Un carácter que crea, un carácter que transforma, un carácter que restaura, un carácter que avanza y un carácter que gobierna. Es decir, un carácter que afronta con sabiduría las barreras, las dificultades que se presentan en el proceso. Por eso quien entiende, pero no solamente quien entiende, quien permanece, quien pertenece, quien asume el reino de Dios como su reino, todo lo hace con mentalidad de gobierno, con mentalidad de avance en el entorno que representa, allí donde se desarrolla, en el entorno que se le ha entregado por herencia. Quien avanza con una mentalidad gubernamental percibe y afronta su proceso desde la mente de Cristo. Cuando percibimos y afrontamos nuestros problemas desde una perspectiva natural, estamos condenados a continuar en esa dinámica, porque desde lo natural no podemos cambiar lo natural. Es un principio espiritual, Pablo se lo dijo a Timoteo, mas no irán más adelante por su insensatez, pero desde el reino solo podemos producir reino. Es decir, las tinieblas traen más tinieblas, y eso nos impide avanzar con una mentalidad correcta, nos lleva a seguir dependiendo del entorno, de lo que ofrecen las religiones, nos lleva a seguir en una pelea infructuosa contra una naturaleza caída ya vencida en la cruz del Calvario. Y mientras nosotros nos enfoquemos en hacer guerra en la dirección equivocada, la guerra no nos va a faltar. La guerra no se va a acabar nunca y se convertirá en un círculo vicioso que solo conduce a la muerte. Pero cuando nosotros usamos la autoridad apostólica, el gobierno de Dios abre caminos por los que el hombre natural no puede pasar, por los que el hombre natural no puede cruzar, porque el hombre del espíritu depende de la vida zoé, pero el hombre natural de la vida bios. Por eso el creyente que es gobernado por lo natural, su ánimo, su carácter, sus sentimientos, sus deseos, son tan inestables como la esfera que lo gobierna. Pone su confianza en lo que desaparece, en lo que se oxida, en lo que se acaba, en lo finito, en lo que se pudre. Y un día está contento porque tiene cosas y al otro día está deprimido. Eso es lo que pasa con el religioso. Sirve a Dios pensando en lo que va a recibir. Sirve a Dios pensando en los bienes naturales. Y eso termina siendo el evangelio de la frustración. Porque el evangelio de Cristo no es para ser ricos en lo natural, sino para sobreabundar en lo espiritual. Quien es rico en lo natural disfruta de las cosas, pero finalmente se entristece cuando se le acaban. Pero quien es rico en lo espiritual disfruta de lo natural cuando lo tiene, y si lo pierde no lo afecta, porque no pone su fe en lo que perece, no pone su adoración en lo sensorial, no pone su alabanza en lo almático. La esfera de lo natural es el hábitat donde el hombre almático avanza según sus emociones, gobernado por lo sensorial, gobernado por lo social, gobernado por lo económico, por lo académico y por lo intelectual. Y ese intelecto determina el nivel de gobierno en la mente del hombre natural. Entonces las condiciones espirituales, sociales, económicas, intelectuales, ambientales y culturales de nuestra tierra demandan un gobierno superior a todo lo que nosotros hemos inventado. Es imposible instruir en el espíritu a un hombre gobernado por la mente natural. Intentar entender a Dios académicamente es camino de frustración. Dios no puede ser descifrado.
Dios es revelado al espíritu de nuestra mente por la iluminación del Espíritu Santo. No es descubierto en una historia, pero tampoco resuelto en una ecuación. La iluminación del espíritu es la vida que recibimos de Cristo. No hay nada más frustrante que tratar de entender verdades espirituales con una mente natural. No hay nada más frustrante que tratar de entender verdades presentes con una mente religiosa. Nuestra mentalidad tiene que trascender a la participación de la naturaleza divina. Por lo tanto, si un individuo no porta la naturaleza de quien lo creó, no es efectivo para el propósito eterno, porque se ha levantado en su propia estructura, pero no tiene el espíritu. Es ajeno a la naturaleza del gobierno de Dios y por lo tanto no sabe cómo responder ante las amenazas del entorno, ante las circunstancias difíciles, ante los problemas cotidianos de la vida diaria. Y cuando le sucede algo crítico, se consuela pensando que es juicio de Dios sobre los demás, sobre los que siempre señalamos como culpables, pero simplemente la prueba de que no está ni en el lugar correcto, ni está pensando lo correcto, ni está diciendo lo correcto, ni está haciendo lo correcto, está por fuera de lo que se le ha entregado por herencia, de lo que le ha sido asignado, descuidando el verdadero rol que le fue entregado y permitiendo que lo gobierne una naturaleza ajena a la naturaleza de Dios. Pero cuando el hombre experimenta la nueva naturaleza, se convierte en una unidad espiritual básica y elemental que construye a partir de una mentalidad superior, que se manifiesta desde una posición de reposo en Cristo, entendiendo reposo no como la ausencia de trabajo, sino la manera como el hombre espiritual construye y avanza desde la coherencia, la manera como el hombre espiritual construye y avanza desde el equilibrio, desde el propósito, dejando las fuerzas bien distribuidas según el diseño original. El hombre espiritual rechaza el relativismo de este mundo, conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, no hay dualidad en su corazón, rechaza todo aquello que es contrario al reino, no se conduce, no es guiado por la mentira del hombre, sino por la verdad de Dios. El hombre espiritual interpreta correctamente los códigos gubernamentales impartidos por la mente de Cristo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿y quién es el hombre espiritual? ¿Cuántos hombres espirituales conocemos? Porque es que la pregunta sería, ¿es el que continúa atados a ritos de aparente espiritualidad o es el que ha trascendido a la mente de Cristo? Escuche, el hombre espiritual de hoy se debate entre la religión y el reino, entre la ley y la gracia. O permanezco anclado en los ritos esperando promesas que ya fueron cumplidas en Cristo, o por iluminación del Espíritu trasciendo a la mente del resucitado para avanzar con una mentalidad correcta, con una mentalidad gubernamental. El hombre natural no tiene conciencia del gobierno de Dios, depende del reconocimiento de los demás, no tiene identidad espiritual, no puede comprender las cosas del espíritu, no ve más allá de lo material, no entiende la vida de Dios, por eso tiene que aprenderla. Isaías 29:24 dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Cuando con la mente de Cristo aprendemos a percibir y a afrontar la problemática que plantea el entorno desde una perspectiva espiritual, ahí empezamos a avanzar de una manera correcta, a juzgar desde el espíritu, a tomar las decisiones coherentes, a operar bajo la sabiduría de Dios, a participar de su gobierno, a ser un sacerdocio efectivo en nuestro entorno, a avanzar en la autoridad que nos ha sido delegada y entregada en Cristo, a confiar plenamente en la mente y el pensamiento de Cristo para direccionar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de comunicarnos con Dios. Oh, iglesia, es la forma como Dios ha planteado y ha plasmado las cosas desde antes de la fundación del mundo. Eso es mentalidad de gobierno, una mentalidad emprendedora que conduce nuestros comportamientos hacia actividades resultantes generadores de valores, como resultado de una mentalidad conectada con el Espíritu de Dios. Porque aunque comprendamos los riesgos de nuestras acciones, reposamos en el poder de ese gobierno. Ese gobierno que nos ha sido entregado por herencia como hijos, haciéndonos aptos para disfrutar de la comunión, aptos para disfrutar de las bondades de su reino y aptos para disfrutar de la única y magnífica bendición que es el mismo Cristo, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros hemos sido trasladados de un sistema de pensamiento mundano a operar en un reino divino. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas, y esta palabra potestad resulta ser interesante porque viene del griego exousia, que significa fuerza, capacidad, competencia,
autoridad, jurisdicción y poder. Por lo tanto, el tema era complicado, era poderoso. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas, de la fuerza de las tinieblas, de la capacidad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, de la competencia de las tinieblas, de la jurisdicción de las tinieblas, de la ignorancia espiritual impuesta por la cultura de este sistema. La potestad de las tinieblas es un sistema de operación de iniquidad que se manifiesta actuando fuera de los parámetros de Dios, fuera del carácter de Dios, fuera de los planes de Dios y fuera del gobierno de Dios. Y nos obliga a hacer lo que no queremos. Por eso se llama potestad de las tinieblas, poder generado por formas de pensamiento que establecen ideologías y gobiernan ambientes. Pero nosotros fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de su Hijo amado, para avanzar con una mentalidad diferente, para avanzar con una mentalidad nueva, con una mentalidad superior. Por eso Pablo insiste que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar no es restaurar lo viejo, es cambiar una cosa por la otra, es sacar de nosotros esa mentalidad antigua, esa mentalidad vieja, esa mentalidad caducada, la mentalidad del viejo hombre, esa mentalidad derrotista y pecaminosa, esa mentalidad que avanza pero desligada del gobierno de Dios, establecida y alimentada por la cultura de este mundo. Y los efesios se habían despojado del viejo hombre, se habían vestido del nuevo cuando reconocieron a Cristo, pero seguían siendo gobernados por su cultura, por las costumbres y tradiciones que históricamente les habían hecho dependientes de lo que percibían sus sentidos. Entonces la renovación de nuestra mentalidad es parte de una dinámica espiritual que hace de la comunión con el Espíritu Santo y de la profundización de la palabra lo mejor de nuestra relación con Cristo, que nos lleva a entender gobierno a partir de los principios revelados por Dios, no de los conceptos tradicionales ni de los prejuicios culturales. La transición de nuestra mentalidad natural a una mentalidad gubernamental se desarrolla cuando la iluminación del Espíritu Santo enseña la verdad establecida en Cristo, trayéndola al entendimiento, quitando el velo que lo mantenía en la zona oscura. Esa renovación conduce a la interpretación correcta de los principios divinos que generan una formación progresiva y un desarrollo integral en Cristo. Por eso Pablo imparte la cultura del reino de Dios como un ámbito derivado de toda vivencia en Cristo, que incluye el compromiso de reconocer la soberanía de Dios y el desarrollo de los designios de su voluntad en la vida del cuerpo. Es cuando esos valores y principios contrastan con los valores culturales del sistema y la cultura del reino se convierte en una contracultura, donde el evangelio, en lugar de rendir culto a esa cultura que los dominaba por arraigo, confronta su cultura, estableciendo principios que transforman la mentalidad a través de la palabra de Dios. Por eso es totalmente necesario nutrir constantemente nuestro espíritu con la palabra de verdad, para avanzar eficazmente con una mentalidad gubernamental sujeta a la mente de Cristo, asumiendo en nuestra mente todos los días la cultura del reino como nuestra propia cultura, porque es en la mente donde se establece pensamiento, porque es en la mente donde se establecen las estructuras de pensamiento que gobiernan la vida. Entendiendo esto, la decisión es nuestra. Cuando entendemos esto, tenemos que tomar una decisión, es decir, o funcionamos con una mentalidad positiva o funcionamos con una mentalidad gubernamental. ¿Por qué? Porque una mentalidad positiva es motivada por el medio, pero una mentalidad gubernamental es influenciada por la mente de Cristo. Una mentalidad positiva descansa en la esperanza de tener buena suerte, pero una mentalidad gubernamental sabe por fe que tiene la victoria en Cristo. Una mentalidad positiva confía en su propia fuerza para superar cualquier tipo de problema, pero una mentalidad gubernamental entiende que el proceso es parte de su edificación como gobernante del reino. Una mentalidad positiva se esfuerza con valentía en sus capacidades para cumplir metas, para lograr objetivos, pero una mentalidad gubernamental se esfuerza en la gracia de Cristo, para darle cuerpo visible a lo establecido en lo invisible. Una mentalidad positiva entiende que en lo natural obtiene todos los recursos para recorrer el camino que sea, pero una mentalidad gubernamental sabe que en el espíritu la provisión está establecida y dada desde antes de la fundación del mundo, porque el hombre natural percibe la vida desde lo almático. El hombre positivo, sus sentidos son gobernados por lo externo,
Pero los sentidos del hombre espiritual se manifiestan por lo que entiende, para gobernar sobre sus propias emociones y avanzar con una mentalidad correcta. El entendimiento de la mente de Cristo es la única puerta, es la puerta correcta al gobierno de Dios. Solo en Cristo es iluminado el espíritu de nuestra mente con el entendimiento del espíritu para un cambio de mentalidad y de gobierno. Por eso nuestro desafío no es a formar religiosos sobre rudimentos de ley, gobernados por lo temporal y por lo que el medio les ofrece, para avanzar regidos por sus propios criterios, sino a levantar mentes apostólicas, gobernadores del reino, hijos de Dios, con un fundamento de gracia, con la responsabilidad de cultivar y asumir una actitud de avance y alcance que pueda definir metas altas, para desarrollar y mantener principios firmes que puedan forjar modelos de vida. La iglesia no existe para sujetarse a las jerarquías del hombre. La iglesia no existe para avanzar de acuerdo a los parámetros jerárquicos del hombre, sino para gobernar de acuerdo a la mente de Cristo y avanzar con la mentalidad gubernamental del Altísimo para el cumplimiento del propósito eterno. Estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes este rato maravilloso y espero que hayan sido altamente edificados. Gracias por estar ahí con nosotros, disfrutando de esta maravillosa jornada y participando unidos de ese tiempo de edificación y afirmación. Los invito a seguir disfrutando mañana de nuestro Camp Europa 2020. Hasta pronto. Cuando Cristo llegó a mi vida, fue tan grande ese amor que mis penas y mis heridas olvidaron su dolor. Cuando Cristo salvó mi alma, tanta bendición me dio que las raíces del averno de mi vida desarraigó. Qué feliz me siento yo junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor. Encontré lo que es amor. Cuán perdido estaba yo en la turba oscuridad. Oh mi Cristo, oh Señor, qué feliz me encuentro.